Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Nosotros estamos realizando el trabajo sobre la empresa Arrari en Call Center, donde inicialmente íbamos a describir la problemática y las preguntas a resolver posteriormente. Nuestra problemática como tal es el desafío en el cumplimiento de presupuesto de ventas mensual del call center, por lo que se plantea la necesidad de identificar los posibles factores que estén influyendo en que esta meta del presupuesto mensual no se cumpla. Una de las preguntas o las preguntas se basan básicamente en cómo las tendencias históricas de ventas influyen en ese incumplimiento del presupuesto, así como la medida de la duración de las conversaciones y el tipo de interacción con los clientes y cómo se comparan las tasas de incumplimiento del presupuesto entre los diferentes segmentos de clientes. Bueno, para el trabajo como tal se carga la base de datos donde inicialmente les voy a hablar sobre la base de datos que se llama datos clientes. En esta se identificó si habían datos duplicados, no habían datos duplicados, por lo que no se realiza ningún tratamiento de este. Luego se verifica si hay datos faltantes y efectivamente en todas las variables hay datos faltantes, sobre todo en la variable interés en y pendiente de este, que es donde se concentra como la mayoría de datos faltantes, por lo que se realiza un umbral del 70% para eliminar esos datos faltantes. ¿Por qué? Porque no tenían información relevante para ser estudiada posteriormente. Eh, para el estudio de los datos outliers y la redefinición de las variables, este tratamiento no fue necesario. ¿Por qué? Porque todas las variables más que todo son categóricas. Entonces el tipo de dato puede ser apropiado para las que son de tipo objeto, y para la de la fecha de creación también tiene pues como su formato ideal, por lo que no fue necesario o no tiene sentido redefinir las variables o verificar si tiene datos outliers, porque esto se realiza a datos que son numéricos para posteriormente ser analizados. Lo mismo pasa con la normalización y estandarización. Esto se hace con datos numéricos con diferentes unidades, por lo que no se realiza este tratamiento. Por último, se hizo la categorización. Lo que hicimos fue hacer un conteo de cuáles eran de cuál era el contacto directo o indirecto. En este caso, había 1022 datos de contacto directo y 1455 de contacto indirecto. Contacto directo lo vemos como carga manual y contacto indirecto como eh, el WhatsApp. Entonces acá se clasifica si es contacto indirecto, en este caso es WhatsApp, y si es contacto directo con carga manual. Bien, siguiendo con la explicación de los cuatro archivos que nos fueron proveídos por la empresa, ahora vamos a hablar de el archivo de presupuesto, el cual vemos que inicialmente es el que más limpio tuvimos inicialmente, y comenzamos primeramente como organizando que cada nombre estuviera donde es. Ahí cambiamos un nombre, un pequeño detalle, luego tratamiento de datos y nos dimos cuenta que no tenía datos duplicados. Después igualmente con datos faltantes, al ser tan pequeña, para 3 años y de enero a diciembre tampoco tenía datos faltantes. Nos dimos cuenta del tipo de dato, la función .info, y ya después procedimos a redefinir variables. Entonces nos dimos cuenta o decidimos que no era necesario redefinir las variables, ya que cada uno tenía el tipo de dato correcto. Y igualmente así la normalización o estandarización, porque veíamos que en esta no era necesario para el posterior análisis que pensamos hacer. El tratamiento de datos atípicos, importamos las librerías y inicialmente hicimos un boxplot, el cual sí arroja un dato, por decirlo así, atípico, pero después con el histograma nos dimos cuenta que ese dato podía corresponder a el mes de diciembre, que siempre se presupuestaba que el mes de diciembre tuviera una cifra como mayor a todos los meses. Entonces por ahí no imputamos nada ni hicimos como un arreglo de ese dato. La base de datos proyección, que es la proyección que me muestra desde 2021 hasta 2023, pero añadiéndole como dos columnas de la variación que esto tuvo. Entonces, vemos que tampoco es una base de datos muy extensa, pero que pues con este tratamiento vamos a dejarla lo más limpio posible. Entonces iniciamos, también dejando listo como el nombre de los índices.
Luego también revisamos el tipo de dato de cada columna y vemos que muchos de ellos son tipo object y la gran mayoría vemos que son números, son variables numéricas. Entonces ahí sí redefinimos esas variables y volvemos a revisar y vemos que eh, ya casi todas, exceptuando el año, quedaron en valor en flotante. El tratamiento de datos faltantes, vemos que sí, que todos tienen datos faltantes y que es una cantidad muy baja, pero nos dimos cuenta también que en la inicial comprendía como una subtabla en la tabla de proyección, porque tenía como una información adicional aquí en el final de las filas y por eso fue que decidimos que cada fila con al menos un valor faltante la vamos a eliminar, quedando pues por ahora la proyección, quedando pues de la siguiente manera. Ya ahí procedimos a analizar datos duplicados fila por fila y vemos que no hay. Ya de ahí seguimos a la normalización o estandarización, que también pues decidimos que no era necesario el tratamiento porque las unidades pues están acordes y es una base de datos que no es muy complicada, la verdad. Luego ya vienen los outliers, los datos atípicos. Graficamos la variable proyección para los 3 años en una fila de 3 columnas y vemos que en el mes de diciembre de cada año la proyección en ventas, como la base de datos anterior, es el dato mayor, es decir, tiene una menor frecuencia en el año, pero a lo largo de todos los meses pues no hay un dato que les sea similar a esta proyección en este mes de diciembre, porque es el dato como la base de datos anterior, que es el mayor. Entonces no tiene sentido tomarlo como un dato atípico. Y luego con también 3 boxplot de la misma variable, por decirlo así, reafirmamos esta información. Ya luego la categorización, eh, la verdad como la base de datos es pequeña, también como la anterior, no sería como de mucho contexto realizarle ese tratamiento, como añadirle una categorización y otra columna. Entonces esta sería la base de datos de proyección para 3 años que nos quedaría, por decirlo así, limpio. Hola a todos, mi nombre es David, les voy a presentar la base de datos Ventas 2023, la cual se cargó al inicio del cuaderno de Colab y es la que se visualiza en ese momento en pantalla. Los datos faltantes de la base de datos se presentan en 3 columnas: nota, error y descripción. En estas cantidades, en estos porcentajes y definimos un umbral del 59%. Las columnas que superen dicho umbral se eliminan, en este caso las 3 mencionadas anteriormente. El resultado de eliminar esas columnas nos da la base de datos que se visualiza en ese momento en pantalla. También se elimina un dato irrelevante como lo es la columna domiciliario. En el estudio no tiene importancia. Se chequea nuevamente la cantidad de duplicados, en este caso es 0. Y para la columna valor se mira cuántas filas tienen cantidad 0. En este caso 5 filas. Se eliminan esas 5 filas. Se realiza una descripción de la columna valor. Esta arroja la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo y los cuartiles, que es lo que se visualiza en ese momento en pantalla. Se realiza un histograma, el cual muestra un sesgo. Se realiza también un gráfico boxplot y estos gráficos lo que nos dicen es que no hay datos atípicos. La base de datos ya pues consolidada sobre la que se realizan las consultas es la que se visualiza en ese momento en pantalla. En cuanto a las consultas, las realizamos sobre 4 archivos o 4 bases de datos. La primera de ellas es datos clientes. Una consulta es filtrar el número de clientes según el origen de la conversación. La mayoría de las ventas se gestionan a través de WhatsApp, pero también hay ventas telefónicas y en los puntos de venta. Una segunda consulta es hacer un filtro que involucre varias variables como asesor, cierre, pues razón de cierre y fecha de creación, para mirar entre los diferentes asesores cuál es la razón de cierre en distintas fechas. Para la base de datos presupuesto dinámico y base de datos proyección se realiza la consulta del
incremento en ventas de un mes a otro, y esto se compara con otro año para ese mismo mes. También se ordenan las ventas mensuales de manera creciente o decreciente con el fin de determinar cuáles son los meses que tienen mayor importancia en cuanto a cantidad de facturas y en cuanto a valor de ventas en cada año. Para la base de datos ventas 2023 se calcula el valor promedio y la proporción de ventas diarias, semanales, mensuales y anuales del call center en cada uno de los puntos de venta para mirar la participación del call center en dichos locales. Y la última consulta es calcular la cantidad y el valor de ventas totales en diferentes periodos de tiempo con el fin de determinar periodos atípicos o periodos críticos.